la agricultura que nosotros debemos de seguir era la agricultura basada en principios. Aquí voy a tocar un tipo de agricultura eh, que articula varios puntos, ¿no? Habíamos leído en el Espíritu de Profecía que teníamos que estudiar la naturaleza, el comportamiento de la naturaleza para la práctica de agricultura. Entonces se busca el nombre de agricultura sintrópica y el objetivo pues es articular varios factores que están en la naturaleza, que se estudian en la naturaleza y aplicarlo. Cómo se comporta la naturaleza. Entonces lo más, digámoslo así, lo más para mirar es un bosque, cómo es el comportamiento de un bosque, cómo se desarrolla un bosque. Y mirando el comportamiento, no tan, el comportamiento vegetal, el comportamiento microbiológico, el comportamiento de los insectos, el comportamiento pues de todo, de toda esa área, inclusive climática y presión atmosférica y todos esos elementos que hacen parte de la ecología, se trata de aplicar para obtener una mejor producción y también una prevención de plagas y enfermedades. Entonces, producir comida en la selva es un conocimiento muy antiguo que existía en las Américas mucho antes de la ocupación europea. O sea que no es algo nuevo, sino que es antiguo como producir comida en la selva, ¿ya? Donde está toda la naturaleza en su esplendor, donde el hombre de pronto no ha metido la mano. Entonces, las actividades de producción de alimentos como práctica tradicional se une en el territorio como un continuo bosque cultivo. O sea que aquí ya es un bosque donde hay cultivo. La posibilidad de vivir de y con el bosque es una de las inspiraciones de la agroforestería. O sea, esa técnica de agricultura de tratar de vincular en un bosque y un cultivo. ¿Cómo generar nuestro propio bosque? Bueno, hay dos alternativas, ¿no? Eh, producir en el bosque como tal o armar un mini bosque o algo parecido al bosque en nuestra finca, por ejemplo. Pues para eso hay que estudiar la dinámica de la naturaleza. ¿Cuál es el comportamiento? Entonces, las inspiraciones para la agroforestería, que sería la agricultura en medio del bosque, son las dinámicas de la naturaleza. La selva está viva, llena de seres diferentes que interactúan de forma constante y cada uno cumpliendo su propia función. Entonces están los vegetales, los microorganismos, los insectos, los animales. Por ejemplo, cuando se abre un claro en la selva, el ambiente totalmente cambia y comienza a darse nuevas interacciones entre los seres vivos que habitan ahí. Algunas especies desaparecen, otras surgen de acuerdo a las nuevas características del ambiente, solo con abrir un claro en la selva. En ese medio ya comienza a haber transformación, a cuando no había un claro. Entonces, en la agroforestería o en agricultura sintrópica, se trata de replicar y optimizar esos procesos naturales para producir alimento y mejorar el ambiente. Bueno, uno de los principios son los extractos y sucesiones. Y sucesión. Aquí en esta gráfica tú ves una extractificación. Unos niveles bajo, medio, alto y emergente. Entonces hay unos árboles más altos que otros. Hay unas plantas acá también más pequeñas.
El nivel bajo, el nivel bajo es este, el nivel medio, nivel alto y el nivel emergente que es este. Ahí están esos extractos que hay que respetar en la naturaleza. Cuando se va a planificar en este tipo de agricultura, se trata de que el sol pueda penetrar en las cantidades de vida a cada extracto. Y vemos también hay plantas que van en sucesión, o sea, va una creciendo y va otra pequeñita, para que cuando ya la otra ya se quite del medio, se haya recosechado, la que viene debajo pues tenga espacio para seguir creciendo. Entonces, en la selva, las plantas ocupan diferentes espacios. Se distribuyen en diversas alturas llamadas estratos. Aquí vemos un ejemplo de diferentes tipos de plantas, el hombre, los animales, y cada una pues ocupa un espacio en diferentes alturas. Y esos espacios se llaman estratos. De este modo, la luz solar es filtrada en cada estrato, influenciando al tipo de planta que crece en cada piso. Entonces, digámoslo así, la luz solar cuando llega, es filtrada, va dejando cierta cantidad de luz pasar cada estrato y a cada uno le va llegando la cantidad apropiada. Eso se ve en la naturaleza, en la selva. Así que en la planificación de una pequeña selva con los cultivos se debe tener en cuenta esta parte, cómo penetra el sol, qué tanto debo dejar penetrar el sol en cada capa hasta que llegue pues al cultivo que tengo. Cuando plantamos con agroforestería, seguimos esa misma organización. Esta lógica también puede ser aplicada a los más diversos campos de agricultura y horticultura. Miren, si ustedes ven acá, el sol sale en cierta parte, ¿verdad? Y este árbol que está aquí hace una sombra mientras el sol está en cierto lugar. Y esa sombra ayuda a estas plantas que deben de crecer en este tipo de temperatura, ¿ya? Y el sol también puede darle a otras plantas que ya necesitan un poquito más de sol y estas necesitan menos sol, entonces esa sombra le ayuda a este árbol que puede ser un árbol frutal o puede ser un árbol, bueno, maderable. Aquí vemos algunas fotos de planeación. Aquí vemos algunos árboles, inclusive se ha utilizado el eucalipto, y para algunos de nosotros, pues el eucalipto no sería como conveniente por las hojas que tienen aceites esenciales, pero algunos lugares utilizan eso. Estos eucaliptos y otros tipos de árboles maderables se van podando en la medida del proceso. Ahorita vamos a ver eso. Y aquí tenemos variedades de cultivos, no un monocultivo, sino diferentes tipos de asociaciones acá que vemos. Después vamos a ver esa parte. Bueno, otro factor importante en la organización de la selva es el tiempo. Cada planta posee un ritmo de vida, de crecimiento diferente, que son influenciados por las características del sitio. Llamamos a esa organización temporal sucesión ecológica. O sea, hay unas plantas que ellas no crecen, se desarrollan y tienen que ser cosechadas en ritmos diferentes. Y lo mismo el ritmo de crecimiento es diferente. Unas son más tempranas para cosechar que otras, así se cultiven o se siembren en el mismo tiempo. Hay unas que son más rápidas que otras plantas. Entonces, a eso es lo que se llama sucesión ecológica. Ir cosechando en determinados tiempos las plantas. Y también entonces, cuando usted organice su huerto, debe estar este elemento vinculado ahí. Los extractos y la sucesión ecológica.
Vemos acá, por ejemplo, asociaciones de diferentes plantas, inclusive flores, que deben estar en el medio ambiente para atraer ciertos tipos de insectos. ¿Cómo manejar esto de los extractos, la sucesión y manejo? Entonces, la planeación de la agrofloresta debe considerar los estratos y la sucesión para combinar las plantas deseadas. Mientras las papayas, bananos y otros árboles crecen, es posible cultivar plantas que necesitan de más sol, como el maíz, el frijol y la yuca. O sea, mientras usted sembró, digámoslo así, papayas, bananos, ellos van creciendo poco a poco y mientras ellos crecen, todavía no le pega sombra a ciertos cultivos que necesitan sol. Por ejemplo, el maíz necesita sol, el frijol, la yuca. Entonces, mientras el banano va creciendo o las papayas y no hacen todavía sombra, se pueden sembrar en el sitio. Ejemplo, cuando se podan las bananas, plátanos, facilitamos la entrada de luz solar al huerto. Así podemos continuar con el cultivo de plantas que necesitan más luz. O sea, usted va haciendo unas podas en los árboles que tiene para permitir la entrada de luz mientras ese cultivo va en desarrollo. A lo largo del tiempo, el agricultor puede optar por manejar el lugar, escogiendo las plantas que él prefiera y colocar las podas en el terreno como fertilizante, ya que las plantas, pues, esas hojas se pueden transformar en abono. Así que de esta manera el ambiente se enriquece y crecen otras plantas. Aquí vemos un ejemplo. Aquí vienen las plantas de banano, aquí viene el maíz, aquí vienen hortalizas, aquí vienen algunas leguminosas y se combinan esos espacios tratando de imitar lo que hay en la naturaleza. Vamos a mirar el huerto sucesional. Em, Aquí vemos cuando se comienza un huerto experimental, porque al principio pues va a ser es un experimento, ¿no? Va a ser un experimento. Siempre yo le aconsejo a los hermanos que cualquier tipo de agricultura que usted vaya a hacer en sus inicios, siempre tiene que hacer su parte experimental. Hay hermanos que ven algo que alguien hizo o miró por ahí en alguna parte y enseguida, bueno, vamos a hacer unas 10 hectáreas de tal cosa. Y comienzan a hacer experimentos con 10 hectáreas e invierten dinero y si no les da, entonces fracasaron y vienen los problemas. Mejor es hacer algo pequeño, experimental y realizarlo. Ahora, este como un proceso más largo porque tienen que sembrar árboles hasta que no estén los árboles, pero de todas maneras siempre es ideal que nosotros vayamos aprendiendo esa parte, ¿no? Tratar de hacer en pequeña escala algo para después producirlo y manejar primero el sistema y no verme encartado con 10 hectáreas, con 5 hectáreas, produciendo grandes extensiones sin estar preparado para eso. O por lo menos estar en un lugar donde se haya hecho esa labor, lo que usted quiere experimentar. Entonces, se combinan plantas de diferentes ciclos, o sea, tiempos de vida, y de diferentes estratos, o sea, pisos, para aprovechar al máximo las camas de cultivo. Después de 30 días de la siembra, las plantas de crecimiento rápido ya ocupan la mayor parte del espacio y protegen a otras plántulas que crecen más lento. Entonces, después de la primera cosecha, el antiguo espacio de esas plantas es gradualmente ocupado por crecimiento más lento. ¿Ya? Por ejemplo, lechuga, ejemplo aquí, lechuga y remolacha. La lechuga es más rápida para cosechar que la remolacha.
Comienzan las dos pequeñitas, tienen buen espacio, pero en la medida en que van creciendo, la lechuga va abarcando el espacio. Y cuando se cosecha la lechuga, este espacio, digámoslo así, el de la remolacha lo va ocupando y no le estorba el crecimiento a la lechuga porque ya se cogió. Eso es lo que quiere decir eso. O sea, unas combinaciones en las cuales usted vea que cuando una se cosecha, la otra ya puede utilizar ese espacio. Mientras están pequeñitas, las dos van ocupando su espacio. Si las dos crecieran al igual, tuvieran el mismo ciclo, entonces se chocarían, había una interferencia en el crecimiento porque se chocan y algunas plantas cuando se tocan no crecen más. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso en la siembra hay que tener en cuenta el distanciamiento. De tal manera que aprovechemos el menor espacio posible, que estén lo más juntas, pero que no se perjudiquen. Porque hay plantas que cuando se tocan las hojas ya no crecen más. Por ejemplo, esa es una manera para la siembra de repollo. El repollo, eh, el tamaño, el tamaño va a depender mucho también del espacio. Si usted logra tenerlas bien separadas, puede darle unos repollos muy grandes porque no se tocaron. Si quiere unos repollos medianos o más pequeños, entonces usted con la experiencia va logrando que cuando ya llegan a cierto término se tocan y ahí ya no puede crecer más el repollo y dan repollos medianos o repollos pequeños, de acuerdo al distanciamiento o de repollos más grandes. Entonces acá lo que se busca es que no se toquen pero que vayan juntas aprovechando el espacio y una se cosecha primero y ya la otra cuando ya va creciendo le queda ese otro espacio para seguir creciendo y no le interfiere. Eso hay que tenerlo en cuenta, los ciclos de crecimiento de cada una de ellas. Entonces, después de una cosecha más, el espacio está nuevamente libre para que, que de las plantas de ciclos más largos sigan creciendo en las camas. Las camas quiere decir las eras que ahorita vamos a ver. Entonces, finalmente, a la hora de renovar las camas, o sea, donde se preparó para sembrar las hortalizas, se podan los árboles y los bananos bien se podan, transformándolo en cobertura orgánica para el suelo y comenzamos a plantar de nuevo. O sea, se podan los árboles que están al lado para que, bueno, entre también más sol y igualmente, pues, esas hojas sirvan de abono. Vuelvo y repito, algunas personas, este es un ejemplo donde utilizan el eucalipto. Algunos no lo utilizan porque pues tiene un aceite que para ellos posiblemente va a alterar el suelo. Otros lo utilizan, otros no. Entonces, de este modo, plantamos una vez más cama y con el tiempo tenemos 4 cosechas. Entonces se van alternando la siembra. Otro consejo que se da es reiniciar las camas 4 veces distintas. O sea, estar renovándolo, estar renovando. Y hacerlo escalonadamente. Por ejemplo, una cama cada semana, sembrar una cama cada semana. Así garantizamos que diferentes ciclos ocurran al mismo tiempo, lo cual nos da una mayor variedad de alimentos. Bueno, vamos a ver esto de las camas. O sea, son estas preparaciones de los terrenos o eras, también le llaman en algunas partes, o camellones, también le dicen en otras partes. Como aquí hay de diferentes países, pues vamos a nombrarlas así para que nos vayamos entendiendo. Em, Aquí vemos como esta preparación de esta cama, o eras, o camellones, se ha podado los árboles que tienen aquí al lado. Aquí vemos algunos árboles maderables que se sembraron y también se ve también aquí plátano. Se podan y inclusive algunos, si ya los árboles están grandes, por ejemplo de banano, eh, cortan algunos tallos, pseudotallos, que ya han dado su cosecha, por ejemplo, y los van picando y lo van colocando
aquí alrededor, igualmente las hojas, para que todo esto, los microorganismos lo transformen y hagan parte de la materia orgánica del terreno. Entonces, plantar en líneas facilita mucho el manejo y el control de la producción del sistema agroforestal. En esta forma, ¿no? Lineal. Cuando se tienen terrenos planos, por ejemplo. Entonces, lo que trata es, como en la selva, cubrimos los caminos y camas con materia orgánica para proteger y enriquecer el suelo. La materia orgánica puesta acá va a ayudar a mantener la humedad del suelo, va a evitar que le pegue directamente el sol al suelo para que los microorganismos se mantengan en la superficie. Eso es lo que se busca. Y la materia orgánica, pues también es alimento para los microorganismos que van a descomponerlo. Aquí hay unas opciones de materiales. Entonces, uno, pues, bueno, yo no sé si les he dicho, yo tengo un canal en YouTube que se llama Agricultura Ecológica NIC, Agricultura Ecológica NIC, donde hay, bueno, muchos videos que he elaborado para que también puedan ver cómo se hacen algunas camas o eras, porque en el espacio de hoy, pues no nos vamos a ver, sino que aquí estamos viendo como los principios de lo que hay que tener en cuenta. Entonces, para la implementación de las camas se aflojan el suelo y marcamos los callejones, que serían por donde se camina, y las camas. Bueno, esta la coloqué aquí como un ejemplo, como para que vieran, pero recuerden que siempre está vinculado con los árboles frutales, con árboles maderables. Simplemente coloqué un ejemplo acá de que tuvieran una idea que es una cama. Que si ustedes ven aquí, la están haciendo independientemente de el medio ambiente, que tampoco es pecado que lo hagamos, ¿no? Sino que esta es una técnica que trata de copiar un poco lo que hay en un bosque. Eh, También se realiza pues la demás técnica de remineralización. Podemos utilizar eh, eh, polvo de harina de rocas, que es un tipo de abono, donde se buscan diferentes tipos de rocas, se pulverizan y es un gran abono. Y con eso se remineraliza el suelo. También se abona pues ya con el tipo de abono que usted tenga, orgánico, e integramos los insumos al suelo. Y se forman la cama o era con forma de nido, los laterales levemente más altos que el centro. O sea que aquí, estas puntas de los lados, esto de acá y esto de acá, queden altos y aquí quede como un nido. Eso es para no perder nutrientes y agua hacia los callejones, para que no se pierda. Ahora, tienes que tener en cuenta cuánto llueve, ¿no? Cuánto está lloviendo, qué tipo de suelo también tienes, porque hay suelos que le conviene estar un poco más húmedo y otros suelos que no le conviene estar húmedos. Eso depende del tipo de textura y estructura que tenga el suelo. Suelos arenosos es más fácil que tú le hagas esto para retener agua, pero un suelo arcilloso, si es un periodo de mucha lluvia constante, entonces es mejor que seque y no tenga estos bordes acá. Todo es de acuerdo a las circunstancias que usted está viviendo de su medio ambiente, porque todos los lugares no son iguales. Se cubre la era con materia orgánica. ¿Ya? Ya saben que esto le ayuda a proteger del sol directamente que pegue, mantiene la humedad y también mantiene los microorganismos arriba, porque los microorganismos, pues cuando la luz, el sol, se van a ir para las capas más profundas, necesitamos que los microorganismos estén en esta parte. Entonces, poniéndole especial atención a los bordes de la cama, dependiendo, ya saben, de las circunstancias climáticas, dependiendo del tipo de terreno, se hacen esos bordes en forma de nido para que el agua se mantenga ahí, no se pierdan los nutrientes por erosión. Un quinto punto, quitamos la cubierta del suelo del lugar donde plantaremos cada plántula con ayuda de una cuña. Plantamos las plántulas conforme a la asociación escogida
tienes que plantar de acuerdo al tipo de asociación que tú hayas hecho. Entonces, ahora para la renovación de las camas que se renuevan, solo es necesario realizar el abono y el aflojamiento del suelo, de preferencia sin revolverlo. Entonces, algunas técnicas, dependiendo del tipo de textura que tú has hecho, por ejemplo, yo acá en mi hogar hemos hecho, eh, digamos así, forma experimental, como acá es una textura fuerte, gruesa, franco-arcillosa. Entonces, una era, si no tiene buena materia orgánica, se pone durísimo. Entonces, a mí sí me toca picar cuando voy a renovar una era, removerlo, ¿ya? Para que entre buen oxígeno. Pero cuando yo le he echado buena materia orgánica, busco hojas del campo, bueno, de donde están, digámoslo así, el monte, encuentro bastante hojas eh, descompuestas y traigo bastante y se lo echo a la era. Esa era no se me pone dura, se mantiene suave. Entonces, ahí en ese tipo, quizás no sea necesario removerlo, quizás no sea necesario voltearlo o picarlo, porque es un terreno que ha sido transformado, ya, transformado y fácilmente, simplemente se afloja un poco con un bieldo, que es como un trinche, y él se mueve, se lo mete y solamente se mueve, y así vas aflojando el suelo, pero no tienes que picarlo y quedan las capas del suelo establecidas, sin revolverla. Generalmente los microorganismos se mantienen en la capa de arriba. Entonces, cuando se pica, quizás los microorganismos se van hacia capas más profundas al revolverlo, y a veces queda la capa de más abajo arriba cuando se pica. Entonces, por eso es la recomendación de no, pero eso depende del tipo de textura que tú tengas en tu terreno. Este es el bieldo con el cual eh, usted inserta, lo inclinamos dentro del suelo, así para un lado y para otro, lo metes y lo echas para el palo para arriba, para un lado y para otro, y así se va aflojando sin necesidad de revolver. Eso es donde el tipo de textura y estructura se presta. Por ejemplo, si yo acá en una era de las que yo tengo, me pongo a hacer esto, yo la otra vez hasta se me partió uno porque era bien duro tratando de hacer esto. Ni aún mojado se podía hacer, porque es un terreno franco arcilloso y casi en otros lugares arcilloso, en el cual hay que echar mucha materia orgánica, mucha materia para transformarlo. También se pueden restaurar las áreas degradadas. eh, la agroforestería también puede ser utilizada como una técnica de recuperación de suelos en áreas degradadas. Para esta actividad se utiliza el propio monte para establecerla, o sea, las podas que se van haciendo. La acumulación de materia orgánica en las futuras camas comienza a transformar las características del suelo, permitiendo plantar plantas abonadoras como leguminosas y margaritas. O sea que en la medida en que tú puedes ir sembrando plantas abonadoras como las leguminosas, frijol, garbanzo, lenteja, todo ese material que va quedando ahí no se quema, sino que se va dejando en el suelo para que los microorganismos cojan esa materia orgánica y la transformen y vayan abonando. Entonces, la abundancia y variedad producida por las primeras camas mejora aún el ambiente. Bueno, voy a adelantar. Quiero ir aquí a, ya por el tiempo, los planos de huerto. Aquí vemos asociaciones de plantas, dependiendo de los estratos y dependiendo de el ciclo de vida de cada planta. Se hace en función de esto. Quizás en la agricultura sintrófica, a diferencia de la agricultura de la técnica de, en la cual se tienen en cuenta que algunas plantas no se pueden combinar con otras porque le puede afectar el ciclo de vida de la otra.
Acá en la agricultura sintrópica no tienen que ver eso, no le prestan atención, mientras que en la alelopatía, ahí sí tienen mucho cuidado en eso. Entonces, cada uno de nosotros, en nuestros experimentos nos daremos cuenta, ¿no? Si utilizamos la alelopatía, que allá sí tienen en cuenta que una planta puede perjudicar a otra, su asociación, o beneficiarla, acá no se tiene en cuenta eso, sino el ciclo de vida y el extracto, o sea, qué tanto crece y qué tanto le puede perjudicar ya con la sombra. Entonces, hay plantas de ciclo de 25 días para cosecha, como por ejemplo la rúcula o el rábano. Hay plantas de ciclo de 45 o 60 días para cosecha, lechugas o acelga. Bueno, estos ciclos dependen de la variedad, depende del clima, depende del país. Usted mismo es el que tiene que ir mirando y encontrando cuánto tiempo le dura a usted el ciclo de vida de cada planta, ¿no? Pero aquí estamos dando como una idea generalizada. Plantas de ciclo de 90 días para cosechas, como las coles con los repollos. Plantas de ciclo de 125 días para cosecha, como el tomate o la berenjena. Entonces, esas plantas usted ya tiene que tenerla clasificada en cuanto al ciclo de vida que ellas tienen. Entonces, aquí vemos, este es un plano de siembra de una cama de hortaliza sucesional. Sucesional quiere decir en sucesión. Unas se cosechan primero, otras después, otras después. Aquí tenemos, por ejemplo, eh, 1 metro, y usted mismo es el que tiene que ir observando, ¿ya? Esto es simplemente como una idea. Usted mismo es el que tiene que ir logrando las distancias porque las plantas varían, las variedades varían, digamos, hasta de un país a otro. Entonces usted mismo es el que tiene que ir organizando su huerto, viendo su experiencia inicial en pequeña escala y logrando usted mismo establecer el distanciamiento de planta y planta. Si tú miras acá en estas plantas que tenemos aquí, aquí tenemos la lechuga, el repollo, 2 de lechuga, 1 de repollo. Hay un distanciamiento de repollo con repollo bastante más amplio. eh, y entre medio tenemos lechuga, porque la lechuga se cosecha más rápido que el repollo. Así que en la medida en que estas plantitas va creciendo, estas van creciendo, llega un momento en que estas desaparecen porque se cosechan y ya a esta le queda este espacio para con este, y dependiendo del tipo de tamaño de repollo que usted va a querer, si lo va a querer más grande, mediano, pequeño, va a ser el distanciamiento de esto. Entonces, uno lo va aprendiendo en la práctica. Recuerden que los repollos apenas se tocan las hojas unas con otras, automáticamente dejan de crecer. Entonces, el repollo hay que tenerlo en cuenta. Mira que aquí en el centro van los rábanos. Los rábanos también son, como vimos aquí en esta tabla, ciclos de 25 días. Entonces, ellos van a crecer y mientras éstas van en crecimiento, y esta va en crecimiento, ya es momento de cosechar y les queda este espacio para ampliar para este lado estas lechugas, estos repollos, y le queda el espacio al otro también para ampliar. Y así de esa manera estás obteniendo en menor espacio mayor cantidad de comida, aprovechando los espacios que quedan en el distanciamiento de una planta con la otra, y así, dependiendo del ciclo de vida, puedes obtener un mejor resultado. Y estas asociaciones se benefician porque algunas plantas son repelentes de plagas de la otra. La presencia de una planta ayuda a repeler. El monocultivo fue el que comenzó a traer, junto con la aplicación de abonos químicos, el gran ataque de plagas que hay, ¿ya? Y aquí tenemos tomate, que es de más largo tiempo. Entonces, mientras el tomate va creciendo, se aprovechan estos espacios y ya después esto se quita de acá y la planta de tomate puede crecer. Y tiene su distanciamiento con esta otra mata de tomate y otra planta de tomate que venga por acá. Entonces, este es un ejemplo que tiene que ver con los extractos, porque el tomate tiene una altura mayor, la lechuga tiene mayor que la lechuga y que el repollo. El repollo tiene una mayor altura
en algunos casos que la lechuga, e igualmente sobre el rábano, y así hay diferentes estratos y diferentes ciclos de vida de cada planta. Y aprovechamos menos espacio, y obtenemos mayor comida en un menor espacio. También vemos acá, ya este es un ejemplo, pues ya en la era como tal, ¿no? En la era o cama o camellón que tú has preparado. Hay plantas de ciclo de 90 a 120 días para cosecha, por ejemplo, el maíz, planta de ciclo de 120 días para cosecha, como los frijoles, planta de ciclo de 9 meses para cosecha, como la yuca, en algunos lugares, ¿ya? Planta de ciclo de 12 meses para cosecha, como el jengibre. Todos estos ciclos son muy variables de la variedad, dependiendo de la variedad, dependiendo del clima. Por ejemplo, en el clima caliente es más rápido el maíz que en el clima frío. Todo eso tienes que tenerlo pendiente, ¿ya? Tienes que tener pendiente eso, la variedad, el tipo de clima, que influye también en el ciclo de vida. Todo eso hay que tenerlo pendiente cuando hagas tu planeación. Entonces aquí vemos otro. Aquí tenemos los frijoles, dos líneas de frijoles. Acá tenemos el maíz, tenemos el jengibre, tenemos la yuca y nuevamente planta de maíz, planta de jengibre, planta de yuca. Y recuerde que cada uno tiene un tiempo determinado de vida. Unos van primero. Aquí si tú miras, pues el frijol también es una planta que puede ir al lado del maíz, ¿ya? Y cada uno tiene un tiempo de vida más corto, otro más largo, y lo vas cosechando y no va a perjudicar el distanciamiento ni de pronto le vaya a dar sombra. O si le da la sombra, le da la sombra apropiada, como en el caso del jengibre que está en medio del maíz o de la yuca. El jengibre le da una temperatura para su crecimiento. Esto es todo, pues ya vuelvo y repito, de acuerdo a la variedad, de acuerdo al clima, todos esos factores tienen que ver. Lo importante son el extracto, o sea, las diferentes capas para la penetración de la luz, y segundo, el ciclo de vida de cada planta. También, pues, estamos vinculando los bananos, los frutales, cualquier tipo de fruta dentro de la planeación, el maíz, la yuca, y en algunos casos utilizan el eucalipto. Bueno, yo he sido un poquito más reacio, o me ha costado mucho, porque he visto esas técnicas que utilizan eucalipto, pero les ha dado resultados. Aquí también vemos, colocan mango, por ejemplo, el eucalipto a su distancia, el banano, el eucalipto, un espacio más amplio por acá. Vemos cómo plantan maíz, yuca, dos de maíz, una de yuca, dos de maíz, una de yuca, dos de maíz, una de yuca. Y esto van en el medio, ¿ya? Y así van haciendo y van caminando, pues, van haciendo diferentes distanciamientos. Y de esa manera se va a obtener una articulación o una copia de la naturaleza, y que los ciclos que ocurren en la naturaleza puedan ocurrir, o por lo menos se trata de copiar. Y eso mejora la producción, ayuda a la prevención de plagas y enfermedades, y se tienen policultivos y no monocultivos. Ahora, nosotros podemos hacer también monocultivos pequeñitos, pero asociados con otros cultivos. O sea, un monocultivo pequeñito, otro monocultivo pequeñito, otro monocultivo, dentro de cierto espacio. Si logramos hacer sería mucho mejor, porque hay una mayor articulación entre las plantas. Bueno, entonces miren, aquí vemos una foto, una gráfica, un dibujo, donde tú ves ya una organización con eucaliptos más largos. Aquí tenemos frutales que han sido podados, que no se dejan crecer tanto, ¿ya? Bananos también, y otras plantas más pequeñas. Y se trata de hacer una copia de y por dentro van también algunas plantas, eras, hortalizas que van dentro. Hay líneas y entre cultivos.
Entonces, de forma general, vemos aquí cómo plantaron los eucaliptos, mangos, otro frutal, otro maderable y plátanos en el medio. Y aquí están las eras que vemos acá. Entonces, de forma general, plantamos los árboles forrajeros. Ya, por ejemplo, en la costa de Colombia, el matarratón es un árbol que se puede utilizar. Los frutales y maderables en líneas y en las entrelíneas de esos árboles ponemos las camas de granos y hortalizas. Estas son las entrelíneas. Las líneas serían las de los árboles frutales, maderables, forrajeros, y las entrelíneas serían los cultivitos ya de hortalizas, de granos, de maíz, de soya. Entonces vemos aquí la línea de árboles, las entrelíneas de hortalizas y granos, usted va vinculándolas aquí, línea de árboles, y hay espacios de 5 metros, y estas podían ser de 1 metro, de acuerdo, ya saben, a todo lo que hemos dicho, ¿no? Hemos dicho cuánto crecen también las plantas, cuánto es el tamaño, todo eso tiene que ir usted mirando eh, para ir organizando. A veces se practica las hortalizas independientemente de haber organizado esto, y mira y observa cuánto tiempo, los distanciamientos, cuánto crees tú que es apropiado para ti hacer este espacio. Y la línea de los árboles, y 1 metro sí está bien porque van por debajo. Ahora hay que tener en cuenta la forma de hacer las camas, ¿ya? Las camas se pueden hacer camas elevadas por encima del nivel de la tierra, porque sabes que esto va a crecer y va a tener unas raíces, esos árboles van a tener unas raíces por debajo. Entonces ya puedes organizar esto de tal manera que las tengas altas. Hay técnicas para tenerlas altas y de esa manera hacer tu cultivo de manera organizada. Eh, nosotros, bueno, yo me he dedicado más bien a enseñar es para hacer huertas caseras, ¿no? O sea, para producción de alimentos, no como negocio. No como negocio, no ha sido mi experiencia de andar haciendo grandes extensiones de cultivos y de cosas, sino pues es alimento para la crisis final para comer. Ya pues no quiere decir que no puedan hacer la gente sus para negocios, para vender y todo eso, es muy bueno, pero pues no es como mi línea, ¿no? Mi línea es tratar de fomentar la la huerta a nivel familiar. Entonces, a medida que los árboles crecen, las entrelíneas van siendo sombreadas. Ya en la medida en que ellos van creciendo, las entrelíneas que son estas van siendo sombreadas. Es entonces que se puede incluir plantas de media sombra e iniciar una nueva granja agroforestal en otro lugar, o hacer una poda a los árboles y recomenzar allí mismo el proceso de huerto y granja más de una vez. O sea, varias veces puedes ir haciendo todo el proceso. Aquí lo vemos. Bueno, estos temas se los doy es como para que tengan una idea, digamos, como un ideal a seguir. No quiere decir de que uno tenga que hacer esto, tenga que hacerlo y que no hay otras técnicas, pero es como lo más cercano que podemos decir, que se acerca como a la estabilidad de un bosque, que es donde deberíamos estudiar y encontrar, para que, inclusive aquí también se pueden sembrar flores, porque las flores atraen insectos benéficos que van a controlar los insectos maléficos. Cuando usted vea un desequilibrio en la parte entomológica, o sea, en la parte de los insectos, es porque los insectos controladores han desaparecido y predominan entonces los insectos maléficos. Entonces, las flores y la variedad atraen insectos benéficos que van a controlar a los insectos maléficos. Si podemos utilizar esos nombres, ¿no? Eh, Igualmente, el manejo de los microorganismos es fundamental en el suelo. También hacer una prevención, no tantamente en el suelo también, sino también en la parte aérea de la planta. Bueno, esos son otros temas mm, para tratar. Aquí simplemente traté como de globalizar como una técnica donde más cercana se puede encontrar hacia lo que es un bosque, donde deberíamos de estudiar la parte ecológica y aplicarlo en la agricultura para no cometer
o para que las plantas crezcan más sanas y nos den una buena producción. También hay otras técnicas que utilizan como de isla de abundancia y también hacen asociaciones de diferentes plantas. Bueno, esto no la voy a tratar, sino que hay gente que se ha dedicado como a experimentar y hacer figuras, por ejemplo, de este tipo. ¿Ve? Aquí vemos cómo están sembradas. Se comenzaron a sembrar un mes de sembrado, a los 4 meses, a los 10 meses ya tienen aquí sus yucas, tienen sus otras plantas, las piñas, ya se ha recolectado berenjenas, lechugas. Aquí tú ves que vienen otras plantas y en la medida en que ya se recolectan estas ya van creciendo y ya no van a perjudicar la sombra a estas que están acá y se aprovechó ese espacio. Aquí vemos que a los 4 meses ya hay producción y se puede tomar algunas otras plantas de las que van aquí. Y ya a los 10 meses. En paralelo, la producción inmediata de alimentos, árboles frutales y maderables crecen en cada centro de la cama, hasta que ya no le perjudica la sombra a las anteriores. Bueno, son ideas, ¿no? Son ideas para que uno vaya mirando. No sé qué horas son, hay otros detalles aquí, otros consejos para la planeación, pero quería como darles esa idea, como darles esa idea. Esto es mucho más complejo, ¿no? O sea, eh, de investigar uno y de planificar su propio huerto. Aquí viene ya viene una serie de consejos sobre la plantación, pero yo creo que lo que quería compartir era la parte anterior eh, para, para tenerlo en cuenta. No sé si hay alguna inquietud o pregunta. Sí, profesor, buenos días. ¿Qué tan, qué tan grandes se hacen las ceras? O sea, el ancho. Por lo largo no, pero ¿qué tan anchas deben ser? Bueno, el ancho de las ceras, como usted tiene que hacer una labor cultural, de pronto usted tiene que podar, de pronto usted tiene que, bueno, cuando se le coloca la capa de material vegetal encima, generalmente eso hace un control de malezas, o sea, no le sale como la maleza. En algunos lugares, si no le colocas, va a salir maleza, entonces tiene que manipular ahí. A veces tienes que ir a fumigar o a veces tienes que ir a hacer un control manual de los insectos, por ejemplo, que le salieron los gusanitos. Entonces, lo interesante de ese espacio de ancho es que usted, cuando se coloque en un lado, usted pueda manipular la mitad de la era. Y cuando se coloque del otro lado de la era, pueda manipular la era de la mitad. Quiere decir la otra mitad de la era. Si yo tengo, por ejemplo, esto aquí, ¿verdad? Entonces, si yo me paro acá, por lo menos cuando me inclino, pueda limpiar la mitad de la era o trabajar esa mitad, aporcar, manipular. Y cuando me pare del otro lado, pueda manipular la otra distancia, ¿ya? De la mitad. Porque a veces quedan tan anchas las eras que la persona tiene que montarse y pisar la era para poder limpiar allá. Y el objetivo es no estar pisando para que no se ponga dura la era. Entonces, generalmente se hace de 1 metro, ¿ya? Generalmente se hace 1 metro de ancho para manipular de aquí para allá y del otro, 50 centímetros y 50 centímetros. A menos que ya la persona sea una persona bien grande, que tenga bueno, un tronco largo y pueda hacer una era más larga y no tenga problema. Pero generalmente es de 1 metro. ¿Y lo alto? ¿El alto? Bueno, el alto que tú puedes hacer las eras depende también de lo que tú vas a sembrar ahí. Lo que hay que tener en cuenta es el tema de las raíces de las plantas que tú vas a sembrar ahí, que tengan un espacio. Las eras altas se tomaron una vez que una persona, pues hubo un derrumbe y sembró en el derrumbe, estaba como algo alto y dieron unas plantas muy grandes que cuando las sembraba en un terreno a nivel plano. Entonces de ahí nació esa idea de hacer eras elevadas. Esas eras elevadas, lo importante es que
se mantengan sueltas y hasta por lo menos el nivel que tú tienes de alto. Uno puede hacerla de unos, podemos decir, de unos 50, 40 centímetros de alto, dependiendo de lo que tú vayas a sembrar. Lo importante es que la raíz de lo que tú siembres no encuentre terreno duro, ¿ya? Porque a veces llega, si son hortalizas, si encuentra el terreno duro, se paraliza el crecimiento de la raíz y es fundamental el desarrollo de la raíz. Hay plantas que no desarrollan bien a la raíz, no van a desarrollar bien arriba. Entonces, con 40, 50 centímetros de alto, lo puedes hacer y de esa manera, pues, proporcionas. Eh, Yo le repito, si lo puedes hacer un poquito más bajita también, pero lo importante es que tú sepas cuánto crece la raíz y que tenga todo ese espacio para crecer la raíz, tanto de un lado para los lados como para la profundidad. Muy amable, mi profe. Dios lo bendiga. Que yo trabajo con los niños del colegio y estamos haciendo huerta.